Dios te bendiga, amado hermano en Cristo. Estamos compartiendo hoy, el día de hoy, el testimonio, parte 2. Vamos a esperar a algunos hermanos que se puedan conectar y puedas ayudarnos a darle like y a compartir. Dios te bendiga, amado hermano en Cristo. Es un privilegio el poder estar acá nuevamente. Quiero dejar un poquito la música acá, después la voy a tratar de quitar. Pero es un privilegio el poder estar y compartir las buenas nuevas del Evangelio. Estamos en este segmento, Vida en medio de la muerte, los días jueves a las 7 p.m., donde estaremos compartiendo testimonios para que las personas que no conozcan a Cristo puedan conocer del amor, de la gracia y de la misericordia del Señor. Si tú tienes algún testimonio y tú quieres venir a darlo, pues estás invitado. Queremos no perder el tiempo. Queremos poder servir de bendición a otros que no conocen a Cristo, y si Cristo ha hecho algo en tu vida, tú puedes proclamarlo, pregonar el mensaje, ya que hemos sido llamados a dar el mensaje, a dar las buenas nuevas del Evangelio, como lo dice la Gran Comisión en Mateo. La semana pasada estuve dando parte de mi testimonio enfocado a las personas que no conocen a Cristo. Y le puse como tema metanoia. En esta ocasión quiero ponerle un tema, siempre mi testimonio, pero como un subtema, para que enfocado a las personas que ya conocieron a Cristo como Señor y Salvador, pero que en medio del caminar, en medio de ese camino, perdió su fe, o piensa que el Señor ya lo abandonó, o piensa que el Señor ya lo rechazó porque pecó o se separó del camino de la fe. Esto es un mensaje para confirmar la fe de muchos hermanos que tal vez tomaron el llamado de Dios, empezaron el caminar, pero en medio de la prueba y la dificultad perdieron la fe. Entonces quiero que leas conmigo a Lucas 22:31, y es acerca de cómo Jesús, antes de ser arrestado y de la muerte, de su sacrificio perfecto, se enfocó hacia Pedro. Fue uno de los apóstoles que Dios llamó, que el Señor llamó, más osados en hablar y en preguntar y no tener vergüenza en hacerlo. Entonces en esa conversación Jesús anuncia que Pedro lo va a negar, y dice Lucas 22:31, dijo también el Señor: Simón, Simón,
He aquí, Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y Jesús le dijo: Pedro, te digo que antes que el gallo cante, hoy me negarás 3 veces. Entonces quiero orar, y que tú estás en casa y tal vez ya conoces a Jesús como Señor y Salvador. Ayúdame a orar para que otros que no lo conozcan y tal vez no están hoy conectados, en otra oportunidad tal vez tomen el mensaje y lo escuchen, y tú puedas, por medio de esa oración, ayudarnos para que esa persona pueda ser libre y conozca al Señor Jesucristo. Si ha dejado la fe, que nuevamente vuelva a tomar la fe. Padre, Señor, en esta hora oramos con mis hermanos que están en casa, Señor, unidos en una misma fe, Señor Padre, para aquellos que nos ha llamado a proclamar las buenas nuevas de tu evangelio. Oramos para que toda persona, Señor, que se ha distanciado, Señor, de tu comunión, que se ha apartado del camino de la fe, Señor, por las pruebas, por las dificultades, por las traiciones, por cualquier cosa que tú sabes que ha pasado en el corazón del creyente. Te pedimos que hoy, Señor, por medio del mensaje, tú puedas llegar, Señor, a las vidas de ellos y atraerlos, Señor, nuevamente como el hijo pródigo, Padre, fue llamado al arrepentimiento, Señor, que en su mente hubo un cambio, hubo esa metanoia, Señor, que en el primer mensaje hablamos. Y en esa dirección, Señor, nuevamente a casa, se acordó que en la casa del Padre hay alimento. Se acordó que en la casa del Padre hay fiesta. Se acordó que en la casa del Padre había un llamado para poder ir a trabajar, no como obrero, sino como hijo. Y este es un llamado hoy, Señor, para aquellos hermanos que han perdido, Señor Padre, de alguna manera la fe de hijos, Señor, para que tú, Señor, puedas hacerle el llamado nuevamente y decirles que vuelvan a casa, que todavía hay tiempo. En el nombre de Jesús, Señor, te bendecimos y te damos a ti la gloria y la honra. Estábamos leyendo en Lucas 22:31 cómo Jesús se dirige a Simón, pero estas palabras se las dice a Simón, pero en realidad está hablando en contexto con todos. Y le dice: bueno, me ha pedido Simón que Satanás te va a zarandear. Y ese zarandeo es como se limpia el trigo, es como que tienen una parte aquí a lo que le llamaban zaranda, y se limpiaba como una tela, una malla, y esa malla se tiraba también para arriba al trigo, y lo que hacía era que cuando estaba en el viento, cuando estaba en el aire el trigo, el viento se llevaba lo que era lo sucio. Entonces era necesario eso para que el trigo quedara limpio. Entonces, en lo que Jesús les está comunicando que Satanás va a ejecutar ese zarandeo o esa prueba sobre ellos, Simeón lo interrumpe y le dice: Señor, yo nunca te voy a negar. Y él le dice: Simón, Simón, yo he pedido para que tu fe no falte. Esa palabra no es simplemente de decirla de parte de alguien, sino que dice: yo he pedido, dice el Señor, yo mismo he pedido por ustedes. Yo quiero que tú en casa pongas tu nombre. Yo en mi caso, cuando leo la escritura, yo pongo mi nombre, y me impacta porque hace 2000 años fue escrito esto, fue dicho, y siendo Cristo la piedra viva, la palabra viva también es eterna, es un cumplimiento profético diario. Y cuando yo leo en esa palabra, dijo: Alex, yo he pedido para que tu fe, para que la gracia no falte en el día de la prueba. O yo he pedido, Yolanda, o yo he pedido por ti, Roxana, o yo he pedido por ti, Miriam, o yo he pedido por ti, María, para que tu fe no falte en el día de la prueba. Entonces es tremendo,
porque va a llegar un día que nosotros vamos a ser probados, vamos a ser, nuestra fe va a ser probada. Entonces aquel hombre había sido llamado, Pedro había sido llamado por el Señor anteriormente y había hecho milagros y había hecho grandes proezas en el nombre del Señor, liberado demonios. Él fue uno de los que regresó y empezó a testificar: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Entonces, ¿cómo miramos que Jesús ruega y rogó por ti y rogó por mí? Tal vez tú estás en el camino, qué sé yo, de la incredulidad ahorita, después de haber confesado a Cristo como Señor. Pero ya anteriormente Cristo oró por ti, Pedro, Andrés, Mario, como te llames, oró por ti y dijo: yo voy a orar por Andrés, y para que en ese momento de la prueba, aunque él no se sienta hijo, yo lo voy a llamar. Y en ese momento de la prueba voy a orar para que su fe no falte. En otras versiones dice: pero yo voy a rogar por ti. No simplemente una oración, sino un ruego, una súplica. Que tu fe, dice, no sea destruida. Y es lo que el enemigo quiere, que nuestra fe sea destruida. Dice: voy a rogar por ti para que tu fe no sea destruida. Y tú, dice, esto es lo increíble, lo que Dios nos llama. Dice: y tú, a tu tiempo, harás arrepentimiento, harás un cambio de mente, harás metanoia. Dice: y cuando traerás arrepentimiento, dice, traerás también una gran consolación a tus hermanos. En otras versiones dice: y cuando vuelvas a mí, vas y vas a ayudar a tus hermanos a ser más fuertes. En otras versiones dice: confirmarás a tus hermanos. Es decir, que el regreso de una persona que ha estado lejos del camino del Señor y que una vez confesó a Cristo como Señor y Salvador, va a tener una gran experiencia, lo que es en la gracia. Pablo, en medio de aquella prueba que le había pedido al Señor que quitara ese aguijón de la carne, le dijo Jesús: bástate de mi gracia, que mi poder se perfecciona en la debilidad. Él entendió y dijo: oh, bueno, me voy a gloriar en mi debilidad, porque el Señor se fortalece en mi debilidad. Me voy a gloriar. Entonces, a veces nosotros como creyentes pasamos situaciones en las cuales no entendemos, y mucho más cuando empezamos el camino del Evangelio. Y este es, de alguna manera, la introducción que quiero hablarte para hablar acerca de mi testimonio. Y es que después de aquella ocasión de que terminé la primera parte en contarte de que pasé una experiencia espiritual en un supermercado allá en mi país, y que fue esa decisión de entregarle la vida al Señor, continué y fui a hacer oración a mi casa. Me dediqué en oración a mi casa, y en ese tiempo de estar haciendo oración en mi casa, para los que no vieron la parte primera, pueden buscar la parte primera en mi Facebook, y tal vez la estaré subiendo también a YouTube para que puedan ir viendo esta segunda parte. Después de que confesé a Cristo como Señor y Salvador, de aquella gran experiencia que me había pasado en aquel supermercado de madrugada, llegué a mi casa y empecé a orar, empecé a leer la Biblia, y vino algo a mí. Yo dije: yo tengo que confesar a Jesús públicamente. Yo no sé de dónde salió eso, pero dentro de mí yo dije: yo tengo que confesarlo públicamente a Jesús. Entonces empecé a ver dónde había una iglesia, empecé a buscar a dónde congregarme, porque no sabía con quién congregarme. En ese periodo de tiempo tenía un sobrino que se llama Mario. Él estaba ahí con la iglesia, y el bus pasaba exactamente por donde mí, exactamente por enfrente de la casa pasaba el autobús de la iglesia, y la iglesia era la Cosecha, una iglesia grandísima, una iglesia de evangelismo tremenda de evangelismo tremendo.
una iglesia que hoy en día para muchos países es es demasiado grande. Estamos hablando que 40,000 personas en el día domingo, 20,000 personas un día de servicio normal en San Pedro Sula. Entonces aquel día yo decidí ir a esa iglesia y sin saber de doctrina, sin saber nada de Dios, simplemente quería congregarme en un lugar y confesar a Jesús como Señor y Salvador, a pesar de que ya lo había tenido en mi corazón y lo había confesado con mi boca. Entonces me preparé, fui el domingo. Ese día, el domingo, yo estaba, desde antes de que hicieran el llamado, yo estaba preparado, sabía que tenía que hacerlo públicamente. Y fui, y hicieron el llamado al arrepentimiento. Cuando pasé, oraron por mí, y dije yo, bueno, Señor, te he pasado públicamente, te reconocí, y te confesé. A días y los años pasaron cuando, voy a hacer un paréntesis acá, cuando yo me doy cuenta que en la primera iglesia de los primeros cristianos, tú puedes ver en Hechos cómo hay una persona que había dejado la hechicería y la brujería, y él quema todas sus cosas de brujería, sus libros, y dice públicamente, he confesado al Señor como Salvador. Bueno, eso era una parte de la iglesia primitiva. Eso se hacía públicamente. Los cristianos en la iglesia primitiva, los primeros cristianos en la iglesia, tenían que confesar a Jesús públicamente, y públicamente decían, he renunciado al camino de perdición en el que antes vivía, o renuncio al camino de la adoración pagana. Entonces ellos confesaban públicamente. Y yo me entero después y digo, wow, qué tremendo Dios, cómo me llevó a confesar a Cristo como Señor y Salvador públicamente. Y fue algo impresionante. Entonces seguí lo que es de alguna manera orando en mi casa, leyendo la palabra. Me congregaba únicamente los días de servicio. Pero este sobrino mío que tengo, que está aquí en Estados Unidos también juntamente conmigo, y me invitó una vez a una reunión de jóvenes, de un servicio. Yo le dije yo que no tenía el tiempo para ir, pero que sí iba a poder ir otra vez. Entonces me invitó a una vigilia. Recuerdo que esa vigilia, y siempre hay decisiones a veces dentro de uno que uno desea tomar el camino del Señor bien religiosamente, y así lo estaba queriendo tomar mi persona, queriéndolo tomar religiosamente, no fanáticamente como dicen algunos, va. Entonces me llegó ya como a las 10 de la noche a traerme para la vigilia. Aquel día me senté hacia atrás para ver todo, va, y participar. Aquello fue, ya ustedes saben cómo son los jóvenes, aquello fue un show. Hicieron dramas, hicieron oración, intercesión, empezaron a danzar. Para aquellos que muchas veces están en contra de la danza y están en contra de la danza espiritual, hermanos, a mí solo me pasó una vez y tengo testimonio de eso. Cuando yo vi danzar a aquellos jóvenes, danzar, como dicen, perderse espiritualmente, como dicen, va, pero no es perderse espiritualmente, no, la conciencia no se pierde para nada. En esa ocasión miro a los jóvenes que están saltando y como dando vueltas. Entonces dije yo estos realmente están locos, y me volteé a ver por otro lado. Yo no quiero participar de eso, pero algo en mí, así en mí, Señor, dije yo, si eso es verdad lo que están sintiendo, yo quiero sentirlo. Yo no me di cuenta, amados hermanos, a qué hora me levanté de ahí y me fui enfrente donde estaban los jóvenes saltando. Cuando yo me fui enfrente donde los jóvenes estaban saltando, solamente le tomé la mano a uno y totalmente algo sentí que prácticamente se apoderó de mí, y empecé a saltar y empecé a alabar a Dios, a glorificar a Dios, y yo decía, santo, 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 santo. Y aquello que no provenía
de mí, que yo no quería hacerlo, sino que venía de adentro y venía a decir santo, santo, y saltaba y saltaba. Y cuando abrí mis ojos, volteé a ver cómo personas estaban en una mesa blancos y arriba de ellos habían otros de blanco y arriba de ellos habían otros de blanco. Y yo los quedaba viendo, pero cada vez que daba vuelta los quería volver a ver, y aquello fue algo increíble. Y empecé a llorar y empecé a llorar y empecé a llorar. Y me tuvieron que tomar y me tuvieron que sacar y sentarme porque no me podía contener. Aquello decía yo llegué a mi casa preguntándome qué era eso, qué me había pasado y cosas como esas. Resulta de que empecé a orar en mi casa, empecé a leer más la Biblia, empecé a escudriñar más la palabra del Señor, empecé a estar con ellos en los discipulados. Aquello que me impactó a mí empezó a interesarme más. Resulta que un día en un discipulado de jóvenes estamos terminando de leer la palabra. Mi sobrino era líder de jóvenes en ese tiempo, estamos hablando en el 2008. Entonces termina él de dar la palabra. Cuando termina él de dar la palabra, yo tengo la Biblia en mis rodillas. Yo no recuerdo ni lo que predicó, no recuerdo absolutamente nada. Lo único que recuerdo fue esto, que cuando dicen vamos a orar para despedirnos, yo me levanté y no había adoración, no había nada de música, no había nada. Yo simplemente me levanté para ir a saludar a mis hermanos, pero cuando me levanté, empecé increíblemente a adorar a Dios. Y la Biblia cayó, era un piso de tierra. Muchas veces pueden decir unos, no, es que se está exhibiendo. No, ese era un terreno de tierra polvorienta. Y había caído ahí de rodillas y la Biblia había caído en medio así. Se había abierto en medio así. Y mi cabeza se había metido en la Biblia. Y yo decía, santo, 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 santo. Y empezaba a orar y empezaba a orar y empezaba a orar. Y era aquello como que alguien me presionaba la cabeza para que estuviera como dentro de la Biblia. Esa experiencia me provocó un hambre por la palabra que hasta el día de hoy no deseo que se me quite. Y una experiencia que me llevó a leer la palabra, una experiencia que me llevó a tener una comunión con Él más íntimamente, a empezar a ver y examinar qué era lo que me estaba pasando y ver tal grado de arrepentimiento y de conversión que tuve. Era de que yo le pasaba a mi esposa pidiendo por semana perdón todas las noches de todas las cosas horribles que yo estaba haciendo y había hecho. Y oraba, yo le decía yo, Señor, y cada vez que oraba, sentía la culpabilidad del pecado. Cada vez que sentía y leía la escritura, sentía la culpabilidad tremenda del pecado. Hoy que ahora tengo esta experiencia, una de las cosas que cuando uno lee los escritos del apóstol, del hermano, como le dicen, protestante, Martín Lutero, es que a él le pasó, y a muchos hermanos les pasa esto, que cuando vienen a Cristo, son salvados, hay un cambio de mente en ellos, pero de repente, por medio de la escritura, Dios le empieza a mostrar el grado culpable de pecado que antes hacían. Es decir, a eso se le llama la justificación. Entonces, pero antes de la justificación es a lo que le llaman el peso de la ley. El peso de la ley. Entonces, en ese tiempo yo estaba experimentando el peso de la ley. El peso de la ley, el peso de lo que realmente había significado mi pecado. Y cada vez que leía más la escritura, cada vez me sentía más pecador, cada vez me sentía más indigno. Y sentía yo aquella necesidad de ya no ser condenado, culpable. Tiempo pasó cuando estábamos orando y estaban como las 10 de la noche, más o menos 11 de la noche. Mi sobrino toca la puerta y me dice, tío, ¿qué está haciendo? Pues yo estoy adorando, le digo, en mi casa estoy adorando.
De repente, oh, ¿lo puedo acompañar? Me dice, está muy bien, si usted quiere, adore conmigo, está bien. Y empezamos a adorar juntos. Eran las 11 de la noche más o menos, cuando yo escuché un sonido pero esplendoroso, un sonido como bomba. Y aquellos eran unas láminas de zinc que habían en la casa. Aquellas láminas de zinc, fue un estruendo. ¡Brum! Aquel estruendo fue tan tremendo que yo pensé que mi esposa se había levantado, estaba dormida. Pero empecé a hablar en nuevas lenguas. Empecé a tartamudear y yo decía ¿qué es esto? Yo no quiero que esto. Y uno de los engaños que pone el enemigo sobre muchos hermanos que vienen comenzando es que les dicen, qué lenguas tan horribles, eso no es de Dios, eso. Entonces, pero más sin embargo, con todas aquellas cosas que me venían en mi mente, no me podía parar. Y empezaba a tartamudear y empezaba a tartamudear, a tartamudear, a tartamudear. Y de repente llegó mi sobrino y ¡pac! Me pegó por la parte de atrás y me dice, en el nombre de Jesús, suéltelas. Y empecé yo a hablar en lenguas, empecé a hablar en lenguas. Aquello se convirtió en un ambiente hermoso, aquello. Fue mi primera vez tenía una experiencia así con el Señor y a lo que ahora yo sé que es el bautismo del Espíritu Santo. Es esa marca del Espíritu Santo provocó en mí ver la gracia. Aquel hombre que se había echado agua en aquel baño, empezó con un cambio de mente, con metanoia. Dije yo en mi baño, yo voy a buscar a Dios. Y en ese cambio de mente, en ese camino de búsqueda al ser Señor, me confronté con la ley. En esa búsqueda a Dios, de ese hombre arrepentido en el camino, llegué a un lugar que se llama la ley. En ese lugar me marcó y me destrozó la ley. Me destrozó la ley. Al saber qué tan grande es la ley, al saber que realmente la paga del pecado es muerte, me demolió. En eso que yo estaba ahí molido, Dios en su misericordia, y al ver que la misma ley de Dios me molió, me mostró la gracia por medio de nuestro Señor Jesucristo, y pude ver la cruz, y pude ver que Dios, por medio de Cristo, por medio de su Hijo amado, nos dio a nosotros esa salvación, y vi la gracia. Esa gracia me salvó de la culpabilidad del pecado, que ya no era sobre mí, sino fue sobre Cristo. Y amé la cruz. Amé su dádiva eterna, ese regalo maravilloso de Cristo, porque la ley me destrozó y me hubiera seguido destrozando si no hubiera sido por Él, por ese bautismo en el poder del Espíritu Santo que me enseñó lo que es la gracia. Tiempo, hermanos, pasó con eso. Pasaba leyendo la Biblia, pasaba orando, pasaba clamando, gimiendo. Pasaron momentos de dificultad y de prueba, como todo cristiano debe de pasar, como todo cristiano debe pasar. Decían algunos, ten en cuenta que si un soldado se sale de la milicia, contraria, lo van a perseguir, y se quiere meter a otro ejército, lo van a perseguir. Pero, amado hermano, yo no sabía de eso. No me habían contado de eso, de que iban a venir pruebas, tribulaciones. No sabía nada de eso. No. Y esto es algo que todo hermano que viene a Cristo debe saber. Van a venir pruebas y tribulaciones, pero hay que confiar. Como leímos en Lucas, yo voy a orar. Y yo he orado, dice, para que tu fe no falte cuando seas zarandeado. Entonces, en esos momentos de prueba y dificultad, llegué a tal extremo increíble de que buscaba trabajo y no encontraba. Y me pasó una situación que la voy a contar acá de experiencia, hermano. Me iba a un lugar donde me consiguieron una entrevista. Iba recomendado, que les puede decir, va. En ese lugar fui a apuntarme siendo el primero y me dijeron regresa a las 12.
Tal así de que yo no tenía ni para los pasajes ni nada y me iba caminando. Pasé como una hora más o menos de camino solamente para la entrevista, siendo el primero de la lista. Siendo el primero de la lista, me apunté y me quedé esperando. Antes de irte, quiero decirte que me levanté a las 3 de la mañana a orar, me eché aceite, me ungí yo solo y profeticé yo solo que el trabajo era mío, ¿va? Antes de decirte que fui. Y iba orando en medio de todo de ese camino y declarando y proclamando que el trabajo era mío. Tómalo y recíbelo. Entonces, llegué al lugar, empezaron las entrevistas a las 2:30, 1. Cuando agarraban la lista decían, Julano de tal, pase. Pedro Alvarado, pase, decía. Ya Juan, pase. Pedro, pase, todo pasado. Y yo me hacía una pregunta, yo decía, pero ¿por qué no me han llamado si yo soy el primero? ¿Va? Una de las cosas que yo pensaba también era, tal vez ya estoy contratado y me van a decir de último. Bueno, yo me quedé, va. De repente se hicieron las 5 de la tarde y miraba salir a todo el mundo, salir ya. Ya que yo me llamó la atención y dije yo, no, aquí apagaron las luces, dije, aquí hay algo extraño, dije yo, va. Entonces me metí y le pregunté a la secretaria, a la que estaba llamando la persona. Mire, le dije yo, aquí hay algo, le digo yo, que mi nombre ya está, le dije yo, y a mí no me han llamado, disculpe, le digo. En serio, me dice, su nombre no está ahí, si hubiera estado ahí yo lo hubiera llamado, me dice. No, no está, le digo, yo ahí estoy, yo estuve aquí, le dije todo. No, usted se movió, no, yo estuve aquí, le dice, no me he movido, le digo, y mi nombre ahí está. ¿Cómo se llama, me dice? Alex Ponce, le digo. Ok, lo vamos a buscar. Y agarra la lista y me quedo viendo la lista. Sí, ahí estaba. ¿Y qué pasó? No, yo no sé, le dije yo. Espéreme, me dice, le voy a decir al licenciado, tal vez lo atiende. Y se metió. Yo por dentro de mi corazón dije yo, pues ya no me dieron el trabajo. Llegué y llegó la muchacha y me dijo, no, mire, lo vamos a llamar, mis. Y yo sabía de que ya no me iban a llamar, porque así se dice allá en Honduras, cuando ya no le van a dar trabajo a uno. Ahí lo vamos a llamar, dice. Entonces yo iba a mi casa destrozado. Una de las cosas que venían a mi cabeza decía yo, sirvo a un Dios, dueño del oro y de la plata, no tengo nada que comer, ya me van a sacar, no tengo para la renta. Y empecé a llorar en la calle, y llegando, uno de los hermanos que más estuvo cerca de mí es un supervisor. Los que están en la cosecha se acuerdan de Héctor Álvarez. Fue una persona que estuvo conmigo siempre y en los momentos de más dificultad me dio palabra, aunque muchos tal vez no lo vean como una persona que no sabe mucho de palabra. Es un hermano bien dado y bien dadivoso en amor y en expresión y en ayuda, como hermanos. Me acuerdo que yo llegué y le dije, hermano, yo necesito oración. No era tiempo ni de culto, ni de grupo, ni discipulado. Simplemente llegué a la casa y le dije, hermano, necesito oración. Le dije yo, no sé lo que está pasando. Le digo yo, si compro un payaso se me va a entristecer. Le digo, si compro un enano se me va a hacer alto. Le dije yo, y siento el dolor, fíjese, hermano. Llegué a él y él se rió y me dijo, mira, Alex, me dice, hay situaciones, me dice, que nosotros no entendemos, me dice, y Dios está contigo, siempre ha estado contigo, me dice. Pero debes de entender, me dice, que debes de pasar tiempos de dificultad, me dice, y confiar en Dios, me dice. Le digo, ayúdeme, hermano, le dije yo, porque yo no entiendo. Me dice, no, hermano, ni yo entiendo, me dice. Entonces, él oró por mí, empezamos a orar, empecé a orar. Fueron tiempos bien difíciles, hermanos, bien difíciles. Bueno, oré y le dije, Señor, gracias, ayúdame, le dije yo, a conseguir confiando en fe. Recuerdo que llegué a la casa al día siguiente, un hermano, de esos hermanitos que siempre hay en la iglesia, siempre hay, me dice, hermano, me dice, ¿cómo has estado? No, bien, bien, hermano, le dije yo, pues ahí pasándole, estamos confiando en Dios, le digo yo, pues, y quedó viendo hacia abajo. En la entrada del apartamento había un hoyo, hermano, había un hoyo en la entrada del apartamento.
un hoyo como de un pie, hermano, más o menos, y una zanja como de un pie por dos. Era un cráter, era eso. Y aquellos que recuerdan, pues, del lugar donde llovía, ahí caía y caía agua, y cuando se hacía una poza horrible ahí. Entonces me decía, y me dijo, ¿qué? Me dice, ¿vas a hacer un pozo ahí o qué más vas a hacer, mis? Y yo lo quedé viendo y había yo ya dicho yo al Señor, si yo no voy a responder mal por mal, voy a responder bien por mal. No me importa lo que hagan otros. Yo voy a bendecirte. Voy a darme con todo mi corazón a ti. He decidido servir a Cristo. Entonces, perdón, hermanos. Recuerdo que aquel día llegaron a cortar la luz. Y yo sin trabajo. Mi niña tenía como año y medio. Y dije yo, Señor, no voy a negar tu fe. Voy a seguir adorándote. Voy a seguir clamando. Me acuerdo que ese día, sin luz, alguien llegó y dijo, mira, ese Dios que clamas tú no te va a dar trabajo, pero yo te traigo comida, me dijo. Y yo dije, wow, Señor, esta persona está blasfemando en contra de tu nombre. Mas, sin embargo, me trae algo que yo te pedí ahorita. Esta persona estaba blasfemando el nombre del Señor, diciendo que no existía, y me estabas trayendo comida. Yo empecé a clamar, a llorar. De repente, como me cortaron la luz, también me habían cortado el agua anteriormente. No teníamos agua para lavar los trastes, no teníamos agua, la poca agua que teníamos para dar al baño de y que se fueran las heces fecales, cuando íbamos al baño no teníamos. Y de repente ese día empezó a llover. Y yo me quedé espantado. Yo diciendo, Señor, me has traído alimento y ha provocado lluvia. Aquel lugar que aquel hermano se estaba burlando diciendo que si yo iba a abrir un pozo ahí, aquel lugar me sirvió para llenar allá nosotros decimos pila, es un lugar donde nosotros lavamos la ropa, y llené esa pila del agua de ahí donde aquel hermano me había dicho que si yo iba a hacer un estanque ahí o un pozo. Ese lugar me sirvió como un pozo realmente. Y tomé el agua de ahí para lavar los trastes, tomé el agua de ahí para llenar la pila, que nosotros decimos así en Honduras, ese lugar donde nosotros lavamos la ropa. Momentos difíciles realmente. Recuerdo que esa es una experiencia que cuando recuerdo me golpea, porque fueron momentos duros. En ese tiempo, gracias a Dios, mi suegro nos apoyó siempre. Mi esposa sale embarazada. En ese transcurso todas las cosas iban tan rápido. Mi esposa sale embarazada. Estuvimos orando para poder tener un niño. Resulta que es varón. Y mi esposa muy alegre. Mi esposa estaba recién caminando en el Señor también. Aquello le había producido alegría. Estaba congregándose con nosotros. Ya estaba todo caminando bien. Resulta que en el tiempo, cuando nosotros vamos a hacer el ultrasonido a ella, nos dan la noticia que el niño está deformado, que ya nos hacen a nosotros preguntas, que si alguien de la casa o alguien del familiar antes alguien había tenido alguna enfermedad de un cuerpo deforme o algo. Entonces nosotros le decimos que no. Pero yo pensé que no era tan grave. Tiempo después hicimos otros exámenes y con otro doctor. Y recuerdo a Tayana, que una
una concuña que nos dio la facilidad de poder estar en una clínica muy importante de allá y nos dio esa facilidad. Ella, Dios la bendiga grandemente, en esa clínica ya nos dicen a nosotros realmente cómo está de deformado el niño y nos remiten a un doctor. Nos dicen que el niño tiene de fuera el corazón, que los pulmones lo tiene de fuera. Y con aquellas todas cosas que estaba pasando, yo no sabía qué decir. A mi esposa se endureció su corazón. Ah, y aquí te debo dar una palabra. De cada momento de situación que nosotros pasamos, debemos de correr a Cristo para que nuestro corazón no se endure, para que nuestro corazón sea como una tierra blanda y fértil siempre, porque Satanás siempre va a querer endurecer nuestros corazones. Y Dios en su misericordia ha proveído de labradores buenos, de buenos labradores, de personas que nos ayudan a nosotros a que nuestro corazón pueda ser blando de nuevo, arrancar las piedras, las espinas y todo aquello que puede estorbar el crecimiento de la palabra. Nada más que hay que acercarse a ellos, a esos buenos labradores. Recuerdo que llegué a mi casa y yo dije, yo no voy a que haya rencor en mi corazón en contra de Dios. Yo voy a seguir orando, gimiendo para que Dios pueda contestar. Recuerdo que me tiré al suelo y dije yo, en mi desesperación, dije yo no me voy a levantar de aquí si tú no me contestas. Había creído que el mismo que hizo la boca podía hablar. Había creído que el mismo que hizo el oído podía oír también. Y dije, yo sé que me escuchas. Quiero que traiga salvación sobre mi hijo. Yo no sé cómo vas a hacer, pero quiero que traiga sanidad. Yo creo que tú puedes hacerlo. Yo creo que tú puedes hacerlo. Y empecé a ayunar. Un día de ayuno, nada. Y no era ayuno de hasta las 12. Era ayuno hasta las 6, de 6 a 6. Me levantaba y iba a adorar. Al día siguiente, otro ayuno. Todo el día orando y clamando y gimiendo. No había contestación. Al tercer día, orando, gimiendo. Al tercer día yo escucho una voz de parte del Señor y me dijo, no va a vivir. Esa sensación de creerle y esa sensación de decir, todo lo que tú digas, así es, hágase tu voluntad. Me levanté y dije yo, gracias Señor. Fui y a los que recuerdan que están en la cosecha, tienen un lugar especial para orar. Dios bendiga esa iglesia grandemente porque ese lugar tú puedes ir 24 horas al día. Y puedes ir y esas puertas de ese lugar están abiertas para orar, para adorar, lo que tú quieras. No sé si los mantienen todavía, pero llegué, me levanté y me fui a ese lugar y empecé a adorar a Dios y a gemir y a darle gracias, Señor, por todas las cosas que está haciendo y las que permite, porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y eso fue un golpe muy duro para mi hogar. Mi esposa, en vez de caminar, retrocedió. Empecé yo a gemir por ella y sigo gimiendo por ella. Son cosas que, como te digo, que es tu decisión de decirle a Dios y decirle a los hombres que son buenos obreros, que puedan extraer de eso, de malas semillas o cizañas o piedras, rencores, extraerlo para que Dios pueda trabajar en los corazones de los creyentes. Recuerdo que en ese tiempo fui una vez a la iglesia y fue aquello tremendo. Y esto lo marco como el principio de mi llamado. Fue algo tremendo. Porque resulta que desde que le digo yo a mi esposa, vamos a ir, llueve, truena a la iglesia, a pesar de aquellos momentos que vivimos de niño, que no pudo vivir, se los trajeron a mi esposa. Y
decido ir a la iglesia ese día y me dice mi jefe, ¿te vas a quedar? Le digo, pero ya habíamos acordado que me tenía que ir a las 3. No, te vas a quedar hasta las 6, me dice. Bueno, dije yo, para dar buen testimonio no quise contender con mi jefe. Y le dije yo, bueno, vamos a quedarnos a las 6, dije yo, pero una hora se tarda el bus, yo llego a las 7, la iglesia es a las 7:30, el bus pasa ahí bien cerca, bueno, digo, vamos a ir. Eh, Llegué y trabajé a las 6 en punto estoy agarrando el bus. Cuando agarro el bus, a mitad de camino el bus se arruina. Mira, cuando esto es una experiencia para que tú sepas que tú tienes que también pelear por una bendición. Tal vez Dios a veces permite cosas, pero como guerrero y como aquel que dice a Pablo, que nuestras armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, que te armes de toda la armadura de Dios. Ah, el bus él se arruina a mitad de camino. Y digo yo, algo está pasando acá. Cuando pasa otro bus, no nos lleva a nosotros, solo lleva un grupo. Después pasa otro bus, no nos lleva. Y el tercer bus ya nos puede llevar. Yo llego bien pegado a la casa con tiempo. Cuando llego, digo, mi esposa va a estar ahí, digo yo, y ya nos vamos a montar. Cuando voy llegando a la casa, como unos 2 bloques, veo el bus de la iglesia que se va. Oh, digo yo, no, y yo no tengo cómo irme. El bus de la iglesia, pues, si tú tenías algo de dinero, dabas, y si no tenías y si tenías dinero, pues dabas, y si no, no dabas. Entonces, yo no tenía dinero para pagar un bus o un taxi para la iglesia. Entonces, bueno, dije yo, en eso me acordé que tenía como unos 500 lempiras, se llaman allá, y estaban pegados, pero era para pagar el apartamento. Dije yo, me tiré a la cama, dije yo, bueno, ya no vamos a ir. Mi esposa me dijo, y por eso es tan importante la ayuda idónea en un hogar. Mi esposa me dice, usted se va a dejar vencer, me dice. No, vamos, me dice. Y en ese tío quedé viendo, yo dije, yo la quedé viendo a ella. Y dije, bueno, sí tiene razón. Dice, ahí hay 500 lempiras, me dice. Agarrémoslo, vamos a la iglesia, me dice, y después miremos cómo hacemos, me dice. Dios tiene que proveerme. Wow, dije yo. Me levantó la fe aquella mujer. Bueno, dije yo, sí es cierto, dije yo. Bueno, agarramos el dinero y fuimos a pagar un taxi, a pedir un taxi. Para hacerte corto todo, estuvimos como unos 5 minutos ahí esperando que pasara un taxi. Aquella calle concurrida, no había nadie de tráfico ahí. Cuando paró un taxi, ese taxi para en sentido contrario donde tenía que agarrar. Cuando ese taxi quiere dar la vuelta, ahora toda la calle está concurrida y no puede darse la vuelta. Más o menos otros 5 a 10 minutos esperando que el taxi diera la vuelta. Cuando el taxi por fin dio la vuelta, se aparecen otros 2 taxis para pelear la carrera. Yo creo aquello era algo que estaba realmente fuera de lo normal. Y dije, algo increíble. Cuando solo teníamos a la niña, llevamos a la niña, nos montamos al carro, le empiezo a hablar yo a él del Señor. Y él me dice, no, me dice, si ustedes van allá a regalar el dinero, me dice, allá a Misael robándole, además. Y era un pastor realmente que tiene un testimonio impresionante de los 15 años predicando el evangelio. Entonces, yo me callé, no quise contender con él. La niña empieza a llorar, se le revienta el pañal y empieza a llorar mi esposa que me estaba dando aliento, ahora estaba enojada. Y yo dije, qué increíble, está enojada mi esposa, está enojada, está llorando mi niña y este señor pues me está trayendo contienda de quererme amargar. Yo no me voy a amargar, renuncio a la amargura, dije yo, no voy a amargarme. Le pregunto yo al Señor, Señor, ¿tiene cambio? Me dice, me hubiera dicho, me dice, si tenía cambio. No, si no te hubiera dejado allá, me dice, no te hubiera traído. Yo digo, Señor, paz, digo, aquí te voy a bajar, me dice, mira a ver si tienen cambio ahí. Me bajó en 2 lugares en el trayecto de ir a la iglesia. En eso, la iglesia iba pasando su tiempo de adoración. Y dije yo, bueno, Señor, aunque sea a escuchar la palabra voy a ir, pero voy a ir, dije. De repente,
Me dice, móntate, me dice. En ningún lugar me quisieron cambiar ese dinero. Móntate, me dice, yo tengo cambio, me dice. Entonces dije yo, ¿por qué hizo esto? ¿Por qué hiciste esto? Le digo yo, ¿por qué? ¿Por qué? No, me dice. Bueno, dije yo, llegué. Cuando yo voy subiendo, los que han ido a la cosecha, los que hay una entrada y unas puertas impresionantes, como de unos, qué sé yo, unos 4 metros de altura. Cuando yo voy subiendo, mi esposa va subiendo, y voy subiendo con la niña, y yo escucho en mis oídos, entrad por mis puertas con acción de gracias. Aquello fue impresionante. Y yo dije yo, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor. Y estaban dos ujieres, dos líderes así, que recibían a la gente, y me dice, Dios te bendiga, hermano, pásale adelante. Y estaban cantando la última adoración. Yo me senté en la parte de atrás ya, y empiezo a orar a Dios, con mi niña cargada acá. En ese momento, hermano, también única vez que Dios me permita tener, si es su voluntad más, pero es primera vez en esa ocasión que yo tuve un éxtasis, hermano. ¿Qué es eso, hermano? Un éxtasis. Bueno, en Hechos habla que Pedro tuvo un éxtasis también con unos animales, una visión despierto, no una visión dormido, una visión despierto. Y en aquel momento yo estaba orando con mis ojos cerrados, y sentí un poder de Dios, y con los ojos cerrados vi en visión cómo se bajaba una pantalla gigante. En esa pantalla gigante vi un camino parecido a esto, más o menos un camino. Aquí solo hay 2 personas, pero yo solo vi una persona con una Biblia en la mano. Por eso parte así es lo del vida en medio de la muerte. Solamente miré una persona de saco y una Biblia. Y cada vez que caminaba caminaba en unas piedras, y yo podía sentir el dolor de aquellas piedras. Y yo decía, pero este hombre no se queja, decía yo. Este hombre está caminando por unas piedras que le producen dolor y no se queja. Y yo solo miraba la parte de atrás de esta persona. Y aquella imagen fue como que empecé a verle los pies, y sentía lo que él sentía. Él sentía un gozo. Digo yo, ¿cómo está sintiendo un gozo caminando en piedras este hombre? Y yo quería saber quién era. Y cuando, como una especie de cámara, volteé a ver, y vi quién era ese personaje. Y cuando vi quién era ese personaje, era yo mismo, pero nada más que anciano. Y este personaje irradiaba una paz impresionante. Y mi explicación era, ¿por qué no está amargado a pesar del dolor que tiene? Y escuché una voz que dijo, tú irás y predicarás el evangelio. Y yo le dije, Señor, en esa visión ya se apareció, y quedé yo hablando con esa voz, y esa voz me dijo, tú irás. Yo le dije, Señor, aquí hay 20,000 personas, ¿por qué yo? Yo no quiero ir. Y tú irás, y punto. Y lo dijo, y tú irás, y se terminó la visión. Y llorando yo, temblando, me acuerdo yo, de hablando en lengua. Terminé, y Señor, y empecé a llorar. Te cuento esto porque es el principio de mi llamado al ministerio. Yo no quise ministerio. Yo estaba tranquilo, me sentaba, y yo lo quería escuchar la palabra, leerla, bendecir a mis hermanos, y irme a casa y estar con mi familia. Solamente eso deseaba yo. No deseaba, no andaba ni pidiendo micrófono, ni que me pasaran al frente a recoger la ofrenda. No estaba pidiendo nada. Yo simplemente quería leer su palabra y estar con mi familia. Eso era lo que quería estar. Y Dios ese día me hizo un llamado. Desde ese día empezó una pelea por no querer hacer aquello. De repente me ofrecieron el cargo de los jóvenes. Empecé a trabajar con los jóvenes. Para algunos que se acuerdan, estuvimos trabajando en la colonia Viernestina, creo que era la zona 13, con el pastor José, con el hermano Héctor de supervisor. Trabajamos con los jóvenes, trabajé con los hombres. En ese periodo de estar trabajando, fui un joven que de alguna manera le di, ¿cómo podría decirte? Ese trabajo por la unidad,
por la unidad del cuerpo de Cristo, luché por la unidad del cuerpo de Cristo realmente, a pesar de que miraba algunas denominaciones y conocía varias cosas, ya iba creciendo en palabra, luchaba por estar en unidad, no para estar en contienda con nadie. En ese tiempo, estamos hablando que de 2008, 2010, se empezaron a escuchar acerca ya de las falsas doctrinas con Benny Hinn, Guillermo Maldonado y un montón de cosas. Recuerdo que mi sobrino, que era líder de jóvenes y de hombres, para aquellos que recuerdan, él fue uno de los primeros que empezó en contra de la doctrina de Benny Hinn, de Guillermo Maldonado, de Cash Luna. En ese tiempo reúne a unos jóvenes y nos reúne a nosotros que éramos parte de ese grupo. Entonces le dije, yo no estoy de acuerdo con la forma de cómo lo está haciendo, debería ser de otra forma. Entonces hablo de esto porque desde el primer momento de que yo decidí seguir a Cristo, puse a un lado la familia. Puse a un lado la familia y decidí seguir las cosas como la Escritura dice, a pesar de que fueran familia. Entonces, si me iba a provocar algo a mí de daño, yo sabía que Dios iba a estar conmigo y que si yo de alguna manera iba a respetar su santidad y hacer las cosas conforme a su santidad, Dios iba a obrar. Entonces recuerdo de que aquello fue un choque entre mi sobrino y mi persona, de que trajo una división. Yo decidí quedarme siempre en el ministerio y estar siempre, a pesar de que sabía muchas otras cosas, decidí quedarme en el ministerio. Él decidió salirse del ministerio. Entonces, pero traté de hablar con los hermanos, con los jóvenes, de que estuviéramos unidos en Cristo y que si alguien no estaba a favor o en contra, o estaba en contra de alguna doctrina de parte de la iglesia, que lo mejor era salirse en paz. Siempre mantuve esa visión desde que vine al Señor, porque a paz nos ha llamado el Señor. Recuerdo que nosotros más adelante, pues con mi sobrino, nos conciliamos y todo. Hoy nosotros tenemos una visión casi similar de las cosas, pero recuerdo de que me fui en contra de un familiar para mantener unido un ministerio y mantener unida a los hermanos en Cristo, que eso no les afectara. Recuerdo de que más adelante leyendo realmente la Escritura, y como fue una de las promesas que yo le dije al Señor, si hay algo que en la Escritura dice y yo creo, voy a tener que tomar una decisión de creerle a la Escritura y no creerle a un pastor o a un líder. En ese entonces, como muchos sabrán, la iglesia no usa velo. Y decidí yo, leí y pasé mucho tiempo estudiando acerca del velo y digo yo, el velo está aquí. Pero yo lo creo, pero ¿por qué no lo creen otros? Y cuando me daban una explicación me decían que no existía, que era parte del pasado y muchas otras cosas. Pero digo yo voy a creer al velo. Y ahí está en la Biblia. Yo voy a creer todo lo que está en la Escritura. Y aquello fue una gran pelea en mí porque no había una persona que me instruyera personalmente a mí. Gracias a Dios, Dios ha puesto muchos maestros a los cuales he podido aprender, pero en ese tiempo pues no tenía. Y tomé la Biblia y decidí con mi esposa pues marcharme del ministerio, la cosecha, por causa de que no estaban creyendo en el velo. Pero yo no fui y se lo dije a hermanos. Es más, hasta este día es primera vez que se dan cuenta por parte de esta predicación o testimonio por qué me fui. Es primera vez que se dan cuenta. Nunca hablé con ninguno de las ovejas. No hablé con nadie de las ovejas. Cuando decido partir, me acuerdo yo que con la única persona que hablo yo es con mi supervisor. Y le digo yo, mire supervisor, yo he creído en el velo. Y le empecé a hablar del velo. Y me dice, realmente ahí está en la Biblia, pero nosotros no lo usamos. Esa fue la única explicación que me dio. Y yo dije, bueno, y he decidido. Me acuerdo que para mi esposa, a pesar de aquel momento difícil que había pasado con el niño, dificultad tremendo, estaba otra vez volviéndose a parar.
Y recuerdo que muchos, si le han escuchado cantar, tiene el talento y Dios le ha dado el don de la alabanza. Entonces recuerdo que hizo unas pruebas para poder estar en la cosecha y servir ahí en la cosecha, en la alabanza. Y, eh, y participar, y ya le habían dado el ok. Entonces ya iba a ser partícipe de la alabanza de la iglesia en la cosecha. Recuerdo que fue una decisión muy difícil, porque tenía a los jóvenes, tenía a cargo los hombres, discipulados de enseñanza, que es mía, y tenía a cargo discipulados también ah, ah, de otros niveles más avanzados. Entonces, recuerdo que le digo a mi esposa y me dice, bueno, ok, me dice, no, nos vamos a ir. El último día que estoy yo en la iglesia, recuerdo que sobre aquel gran lugar de 40,000 personas más o menos, me senté y dije, bueno, Señor, he decidido partir, le digo, para otra congregación, y tú sabes que me voy por la decisión de no ser piedra de tropiezo para otros y estar en paz. Entonces quedé yo así, y en un momento así, yo dije yo, wow, ¿qué estoy dejando ir? Me puse a pensar, ¿qué estoy dejando ir? Dije yo, y miré lo que Dios había puesto en mis manos, los jóvenes, los hombres, el grupo, tenía un grupo de intercesión donde Dios estaba así ya manifestándose con liberaciones, con sanidades, lo que estuvieron ahí en ese grupo discipulado donde Dios, digamos, de alguna manera por su gracia, por su misericordia, me utilizó para liberaciones y sanidades, pueden hacer testimonio aquí, pueden dar mensajes ahí. Recuerdo un testimonio impactante que una de las mujeres con las que yo andaba, aparte de mi esposa, llegó para saber si era verdad que me había vuelto cristiano, y esa persona llegó ahí solo para mirar, realmente a ver si era verdad, y esa mujer de ahí salió arrepentida, de ahí salió llorando y confesando a Cristo como Señor y Salvador. Tanto era así eso que estaba impactando ahí en ese tiempo. Entonces, recuerdo que dije yo, cuando aquello se me presentó, dije yo, todo esto voy a dejar. Y dije yo, Señor, estoy dispuesto a dejarlo todo por tu palabra. Y aquello se fue. Y yo me sentí seguro. El lugar donde yo estaba decidiendo ir para poder seguir creciendo en el Señor era la iglesia de Benecer, Honduras. Aquel lugar donde yo nunca había estado. Simplemente medio escudriñé y miré de que estaban aceptando el velo y que creían en el velo. Bueno, digo, voy a ir, digo. Y fui. Y de repente, bueno, hablé con un anciano, me acuerdo del equipo H, y llegué y me presenté, pero según yo era que me iban a decir, eh, perdón, como quien dice, aquí está este lápiz. Aquí está este lápiz. Bueno. Te dice, lo utilizan, bueno, voy a ponerme a escribir. Yo pensé que era así. Aquí está este lápiz, dije, bueno, vamos a poner a escribir. No, aprendí que cada cosa tiene su lugar también, y cada cosa tiene su tiempo. Aprendí de que aquel ministerio donde yo empecé a crecer, que era la cosecha, tenía su forma de discipular a las personas. Y aquel otro ministerio donde estaba viendo de Benecer tenía su forma de discipular a las otras personas. Aquel ministerio donde era evangelismo tremendo, aquel otro ministerio era de enseñanza, de, de predicación expositiva, de enseñanza prácticamente. Y decía yo, wow. Bueno, me dice, aquí me dice el anciano, para servir, me dice, vas a tener que estudiar corderitos. Bueno, yo lo estudio, dije yo, me imagino que tal vez, rapidito. No, hermano, 2 o 3 meses estudiando corderitos. Aquello me impactó. Yo venía de un fuego tremendo de enseñar, de hablar la palabra, de hablarle a los jóvenes en las calles, y de hacer grupos y discipulados con las pandillas de afuera, y de estar sentado 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Se me bajó, hermano, aquel querer, el llamado.
pasé a corderitos, pasé doctrina intermedia, doctrina avanzada. Me fui estamos hablando meses, hermano, estando en doctrina ya avanzada y empecé a servir. Pero ahí como tiene cada tiempo, vi evangelistas sentados porque tenían que pasar la doctrina. Tremendo. Y dije, bueno, Señor, voy a esperar, vamos a trabajar en ti. Me metí a doctrina intermedia, pasé doctrina intermedia, doctrina avanzada, estuve en discipuladores. Cuando estuve en discipuladores, me metí a la escuela profética que se estaba empezando. Allí, hermano, empezó en ese tiempo de cambio nuevamente a ser probado. Y aquella prueba creo que fue una de las que me llevó a tomar la decisión de venirme aquí a Estados Unidos. Para hacerte la corta y ya llegando yo al término, aquella prueba, yo tomé una decisión de venirme para acá, para Estados Unidos. Pero anteriormente yo no te había contado que en medio de aquella prueba, cuando tenía al niño diagnosticado de que pues iba a morir y sin comida y sin nada, yo tengo un sueño de que voy en un tren en medio del camino para Estados Unidos, y en medio del sueño yo escucho que me dice la voz: ¿a dónde irás si solo yo tengo palabras de vida eterna? Y me dijo: aunque te vayas, siempre te voy a amar y siempre voy a estar a tu lado. Y yo busqué una iglesia en ese sueño y me congregué. Pero cuando desperté, yo dije, yo no me voy a ir, dije yo. ¿Para qué? Si yo estoy bien aquí con Cristo. Y a pesar de todas las cosas, sé que Dios va a proveer. Pero pasó el tiempo y ese sueño se me olvidó. Cuando yo estoy ahora en la otra iglesia y me doy cuenta de que yo ya tomo una actitud, pero dentro de mi corazón ya bien firme de irme. Y dije, yo no voy a hablar con nadie. Me acuerdo que sobre mí estaba el anciano y yo no hablé con él. Estaba también los hermanos Mari y Alex de Antunes, que eran los supervisores también del equipo H, donde estaba sirviendo yo. Recuerdo que solamente llegué, era un domingo, llegué y dije yo, bueno, Señor, este día ya me voy, no le voy a decir a nadie. Llegué y con mi corazón yo firme, nada más presentarme y todo. Se salió uno de la alabanza, uno ahora creo que ahora es pastor y lo mandaron para Copán. Salió esa persona de la alabanza, estamos hablando en Ebenezer, salió y llegó y me puso la mano y me dijo: dice el Señor, ¿a dónde irás si solo yo tengo palabras de vida eterna? Hermano, esta persona ni sabía que yo había tomado una decisión de venirme para acá a Estados Unidos. Todas estas cosas te cuento para que tú sepas que Dios te sigue amando a pesar de que te hayas rechazado el llamado. A pesar de que tú le dijiste a Dios: Señor, yo no voy a evangelizar. Dios te sigue amando. A pesar de que tú dijiste: Señor, yo no quiero nada contigo, y que una vez probaste las mieles del evangelio, Dios te sigue amando. Su gracia no ha terminado para ti. Siempre que hay tiempo hay esperanza. Ese día yo empecé a llorar y yo quise gritar, pero me fui y dije, yo tomé mi decisión y me voy. Arreglé mis maletas y me vine para acá a Estados Unidos. En medio del camino, para hacerte corto, ya la primera vez te había contado una experiencia en el primer testimonio. Escucha el primer testimonio. Una experiencia con el tren que casi me corta las piernas. Y yo dije, yo me voy a ir siempre. En esa ocasión pasé 2 meses en México, debajo de los puentes, pidiendo dinero y comiendo. Yo sé lo que es vivir en la calle. Yo sé lo que es pedir en la calle. Yo sé lo que es no bañarse 1 mes, 2 meses en la calle. Muchos me preguntan o me quedan viendo, hermano Alex, ¿por qué es así? Hermano, a veces nosotros podemos decirle, costras en los dedos de llagas, de que el trabajo mismo nos ha hecho así, callos. Entonces, pasé esos días ahí en la calle viviendo en México.
pasé y conocí gente que me dio la mano en Laredo, gente de bendición. Vendí tamales en la calle, vendí tacos en la calle, vendí tortas en la calle. Y de muy bendición me abrieron las puertas de la casa, de su casa. Cuando me dieron la oportunidad de poder pasar al otro lado, a Estados Unidos, me agarró migración. Eso fue un dolor inmenso, hermanos. Porque yo en mi corazón, el Dios que yo he confesado, ¿por qué deja pasar a violadores? ¿Por qué deja pasar a marihuaneros? ¿Por qué deja pasar a alcohólicos? ¿Por qué deja pasar a drogadictos que los agarran y los vuelven a ir y se vuelven a pasar y vuelven? Y tú sabes, Señor, le dije yo, tú sabes, Señor, que yo me vine por mi familia, por mi esposa que no tiene, allá no tenemos que comer, quedó embarazada, no sabía yo qué hacer. ¿Por qué? Y no me contestaba. Entonces entré en una rebelión tremenda. Yo me encerré en la cama y ya encerrado ahí en la cárcel y me acostaba. Y no quería hablar con Dios, no quería hablar con nadie. Es más, ni cristiano quería ser ya yo cuando estaba preso, aquí en Estados Unidos. Recuerdo que escuchaba que se reunían varios a querer orar. Y escuchaba yo cómo hacían una oración. Y yo decía yo, ay, estos ni saben ni orar y se están poniendo a orar, decía yo. Rebelde y orgulloso. Y entre ellos llegaron varios ahí, mira hermanito, vamos a orar. No, yo no quiero orar con nadie, decía, y me tapaba. Tapado ahí, lloraba, yo decía, yo empezaba a decirle, a reclamarle a Dios, Señor, ¿por qué no me dejaste pasar? Dejas pasar a marihuaneros, a violadores, a ladrones, ¿y por qué no me dejaste pasar a mí? Y más cargado el corazón de dolor. Recuerdo que nos dijeron, bueno, prepárense, ya los vamos a llevar para San Antonio. Porque solamente en San Antonio agarraban los vuelos para acá, de regreso para los países de nosotros, para Honduras. Entonces estábamos en Laredo, Estados Unidos, y nos pasaban hasta San Antonio. Unos caminos en bus para poder llegar al aeropuerto. Nosotros nos levantaban a las 3 de la mañana a encadenarnos. A un proceso largo, 400, 500 personas a estar encadenadas ahí y poder llevar todos estos vuelos y dividirlos en varios buses. Recuerdo que, bueno, ya de todos modos ya me voy. Iba rebelde, hermanos, iba rebelde. Hasta malas palabras empezaba a decir. Entonces ya me estaban hasta considerando dentro de la misma cárcel como un líder de pandilla. Dado de que muchos tienen peleas entre pandillas ahí. Entonces llegué al momento en que estábamos todos en el avión ya. Es que se había tardado como 6 horas para podernos sentar en el avión. Era incómodo realmente. Y estábamos ya para irnos. Listo todo. Se prenden los motores del avión. Y se empiezan a escuchar por las bocinas del avión. El avión no va a despegar. Y empiezan a decir los americanos que están ahí, que son de los policías pues, de migración, a decirse entre ellos, ¿qué pasa? ¿Por qué no arrancamos? Y yo decía, bueno, Señor, y ahora tampoco me quieres dejar ir. No me dejas pasar y tampoco me quieres dejar ir para mi casa. Y más amargado, hermano, más amargado estaba. Yo llegaba enojado, llegaba a querer buscar pelea. Nadie quería pelear. Me llegué a arropar. Y yo, Señor, y escuchaba de nuevo a aquellos hermanos que me habían invitado a orar, hermanos. Y yo escuchaba, decía yo, estos ni orar saben, ni saben a qué Dios le están orando y orando, decía yo. No, decía yo, y me invitaban, y yo no quiero estar en oración con ustedes. Entonces, de repente vuelven otra vez a decirnos, bueno, vámonos, van a listar viajes de vuelta. Estábamos hablando que un trayecto, hermanos, de 1 mes y medio, más o menos a 2 meses, cuando estuve encerrado ahí. Cuando nos dicen, bueno, ya nos vamos, otra vez encadenados, otra vez al trayecto de los buses, otra vez al aeropuerto. Estando en el aeropuerto, otra vez los motores se encienden, todo el mundo preparado para irse y levantarse vuelo, y nos llaman, y dice el capitán, no nos vamos a ir. Y yo dije, vaya, dije yo, no me quieres dejar ir y tampoco me quieres dejar entrar. Dijo, y empecé yo realmente a hablar palabras que no tenía que hablar, hermano, como Pedro. Por eso te leí que Pedro negó 3 veces al Señor.
o antes de que cantara el gallo, lo negó 3 veces. Y diciendo palabras que no tenía que decir. Por eso te hablé y te dije un llamado sin caducidad. Muchas veces nosotros le regalamos como padres a nuestros hijos cosas. Y desde el momento que nosotros se las regalamos a nuestros hijos, desde ese momento deja de ser de nosotros y es del hijo. ¿A quién se la regaló? Pero nosotros tenemos tanta capacidad de maldad que para castigar a un hijo le decimos, dame lo que te di, y se lo quita. Mire la capacidad de maldad del ser humano. Y se lo quita aquello que regaló. Pero Dios no es así. Dios cuando da algo, Él es santo y es eterno. Y todas las cosas que provienen de Él son santas y son eternas. Así que todas las cosas que Dios te da son santas y van a ser eternas en tu mano. Ahí depende de lo que tú quieras hacer. Por eso Él puso el mensaje, un llamado sin fecha de caducidad. Un llamado de lo cual Dios te da aquello que te llamó y no te lo quita. Aunque te portes bien, no te lo quita. Va a haber una corrección, eso sí. Va a haber una corrección, no sé cuánto quieras estar así en esa corrección. En aquel día llegué a la celda nuevamente y llegué a decir, Señor, no me quieres dejar ir, y empecé a estar peor con Dios en la situación. De repente se acercó alguien y empezó a orar, pero esta oración era de una manera distinta, cargada de poder, quebrantaba el corazón, me quebrantó el corazón solo de escucharlo. Y dije yo, abrí como estaba tapado, abrí mi colcha y lo quedé viendo y dije yo, ¿quién es este tipo? Y sus palabras no eran palabras coherentes de una buena oratoria, pero eran palabras cargadas de poder. Aquello me llamó la atención y como miró de que yo me quité el arropado, me decía, me había quitado la sábana, llegó a mí y se sentó y me dice, quiero orar por ti, mis. Y yo le dije bueno, dice, hazlo. Y empezó a orar. Y me dice, ¿quieres reconciliarte con el Señor? Reconciliarme, dije yo. Ora mejor, le dije yo. Y empecé a orar. Y en la oración le dije, Señor, sí, yo me reconcilio contigo. Yo me reconcilio, perdóname por ser tan rebelde, le dije yo. Cuando quedó eso, dije, sí, algo se desprendió aquí, hermano, algo se desprendió. Y me dijo, yo me van a mover de aquí, me dice, pero vas a quedar tú. Yo no sé a lo que significaba eso, pero lo movieron. Recuerdo que cuando lo movieron, ya no había nadie más para orar. Y dije yo, Señor, voy a levantarme. Me levanté y dije yo, hermanos, Dios les bendiga. Y me quedaron viendo todos aquellos que me habían visto, que hasta palabras malas decía ya. Me quedaron viendo. Le dije yo, presten atención. Quiero orar por ustedes, quiero que nos vengamos acá y hoy sí nos vamos a ir para nuestra casa. Hay familias que nos están esperando. Una plena seguridad que sí nos íbamos a ir y que el que estaba reteniendo el vuelo era yo. Por mi rebelión, Dios me estaba dando una lección. Y ahí tengo varios amigos en mi Facebook que puedan relatar que esto es verdad, lo que yo estoy contando. Uno de ellos es José, creo que vive en la Lima. Entonces, de repente unos 5 minutos más voy a ver si me alcanza todavía la batería. Empiezo a orar por ellos y le digo, quien quiera reconocer a Cristo como Señor y Salvador, alce su mano, y empecé a orar por todos aquellos. Eran aproximadamente 50, 60 personas aquellas que estaban congregadas ahí. Nos llevan las manos, nos enchachan, nos encadenan de pies y de manos, y en el vuelo me sentía un hombre tan libre. Un hombre tan libre, solo una oración sencilla me hizo un hombre libre. Una oración que a pesar de que iba sin nada a mi casa, iba con una libertad en mi corazón tremenda. Aquel día sentado en el avión, pude ver y volteé a ver y miré todas las caras amargadas, tristes, decepcionadas, sin esperanza. Yo quedé observando y dije yo, así estaba yo. Y en cadenas le traté de hablar a la persona que iba conmigo y me quedó viendo, pero con una ira. Y le traté de sacar una conversación. Y cuando me puso atención le dije yo, mira, le dije yo, ¿ves estas cadenas? Y me quedó
No las tengo, soy un hombre libre, le dije yo. Dios quiere hacerte también un hombre libre. Y quiero cerrar con esto, amado. Dios quiere también hacerte un hombre libre, una mujer libre. Tal vez tú me dices, pero en esta condición de enfermedad, sí, en esa condición de enfermedad es que Dios se va a glorificar. Quiere hacerte por dentro, quiere sanarte por dentro, hacerte una mujer sana, una mujer sin ira, sin contienda, un hombre sin amargura, un hombre sin vicio. Quiere romper Dios esas cadenas que te atan, esas cadenas que te atan y que te llevan a beber al alcoholismo o a comprar droga. Quiere romperlas. ¿Quieres hacer esta oración conmigo para que Cristo las rompa? Vamos a hacer tal vez un testimonio 3, pero quiero que tú puedas estar en casa y si ya tienes a Cristo como Señor y Salvador, ora conmigo para que puedan otros ser libres. Padre, que si otros se sienten identificados y han querido en su corazón no tener más comunión contigo, Padre, por medio del amor que me has demostrado a mí y a otros, hoy este amor, Señor, sea expuesto, Señor Padre, y aquel a que tú has llamado para ser evangelista, pastor, maestro, apóstol, Señor, profeta, Señor Dios mío, que entienda que a pesar, Señor, de la rebelión, no es más grande la rebelión de Él que el amor tuyo. Tu palabra enseña que donde se engrandeció el pecado, tu amor fue más fuerte, sobreabundó y aplastó al pecado, Señor, que reinaba. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, sean rotas, Señor, todas cadenas de esclavitud en la mente, toda basura que el enemigo haya puesto en la mente, Señor, de las mujeres, de los hombres, que no son dignos, Señor, de poder regresar a casa. En el nombre de Jesús se destruye todo argumento del enemigo, se destruye todo argumento de Satanás en el nombre de Jesús, para que puedan ver al cielo, Señor, de donde viene el socorro, de donde viene el amor, Señor, que no tiene ninguna condición para el hombre. En el nombre de Jesús, Señor Padre, que no juzga, el Padre que no juzga te espera, el Padre que no juzga te espera y te llama. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos gracias. Gracias, amados hermanos, por estar acá y pues ayúdanos a compartir, a darle like. Y te esperamos el sábado en el programa Días Escatos, días peligrosos, tiempos por venir que están pasando, los días últimos, días postreros que están pasando también. Dios te bendiga.